Bienvenidos a Adulamitas Podcast, un espacio para crecer juntos y recordar que Dios sigue formando valientes guerreros, tal como lo hizo en la cueva de Adulam. Bienvenidos, Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Qué gusto que nos acompañen en este nuevo episodio al que hemos titulado Hablemos de Semana Santa. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, un poco más quemaditas que de costumbre. Bronceadas. Con colorcito. Ya no tan blanca como la nieve. Hablando de blancura, ¿no? Un texto del profeta Isaías que habla que nuestros pecados quedarán más blancos que la nieve. El Señor nos limpiará de tal manera que aunque tus pecados sean rojos como la grana, Él los limpiará y los dejará blancos como lana blanca, como la nieve. Y lo creemos. Lo hemos experimentado, no solo lo creemos por una fe heredada o por un mensaje que nos han lavado el cerebro, no, porque lo hemos experimentado realmente, ¿no? Y eso es lo que celebramos, conmemoramos en Semana Santa. ¿Y ustedes cómo la vivieron? Es bonito experimentar diferentes formas de vivir la Semana Santa, o sea, todo con un corazón alineado a el porqué de la Semana Santa. Pero antes que entrar como en detalles de qué hicimos en estos días, estaría bien plantearles a los que nos escuchan de qué se trata la Semana Santa, o sea, cuál es el motivo en el cual gira nuestro corazón y nuestra mente y nuestros pensamientos acerca de la Semana Santa. A ver, May, platícanos algo. Sí, bien, pues Semana Santa realmente es una celebración que hacemos a memoria, recordando, trayendo, pues sí, esos pasajes que nos hablan de cómo fue la pasión de Cristo, ¿no? Su vida, su muerte y sobre todo la resurrección. Entonces son estos días donde Él pasa por este proceso desde el Domingo de Ramos, que entra y pasa toda esa semana y concluye en el Domingo de Resurrección. Entonces, en ese sentido, esos días se le conoce como Semana Santa desde lo que yo alcanzo a percibir, pero lo importante no es nada más como recordarlo y llevarlo a cabo sin una reflexión, sino al contrario, o sea, tener presente todos los días que eso vino a ser nuestro Señor Jesucristo y que por eso ahora tenemos nosotros esa salvación, pero sí tener como reverencia, tener este sentido de respeto y profundidad para poder analizar y ser agradecidos sobre todo con eso. Sí, fíjate que temas de controversia, ¿no? A años anteriores la controversia siempre ha sido Navidad, pero este año Semana Santa también es controversia. O sea, ¿por qué celebrar solamente una semana? No, es una vida santa y es cierto, pero entonces entramos en ese meollo, en ese sub y baja de si celebramos Navidad, no celebramos Navidad, celebramos Semana Santa, eres un hereje porque celebras Semana Santa, cuando Jesús ya murió, sí, también ya nació, pero entonces nos debe llevar una reflexión de equilibrio. Sí. Claro, nació, pero murió. Y nació con un propósito para muerte, para redención. Y no solo murió, sino que resucitó al tercer día. Y Pablo lo dice de esta manera: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana es también nuestra esperanza. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido como un profeta como cualquier otro profeta, pero era necesario que Él resucitara porque tenemos también una promesa de redención aún en nuestros cuerpos que serán glorificados. Entonces, y todo eso tiene raíz desde en aquellos días en Egipto, el pueblo hebreo, en la última plaga que es el ángel de la muerte que pasa y justo eso, ¿no? Es Pesaj, pasa por alto a los hijos a los primogénitos de los hebreos. Entonces, el cordero que es sacrificado en esa noche era un símil de lo que sería Jesucristo para nosotros. Él es el cordero perfecto, sin mancha, santo, puro, que fue sacrificado
y recordar que no lo mataron, Él se entregó. Se entregó a sí mismo para rescate de muchos. Claro, ves como le decía, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y Él podía hacerlo, o sea, Él tenía la autoridad, el poder, o sea, no era como una capacidad limitada, sino que él sabía que si Él se bajaba de esa cruz como lo incitaban, pues no habría salvación para nosotros. O sea, era necesario. Sí, creo que está llena de... Son cosas que en el mundo cristiano pues nos acostumbramos a hablar, ¿no? Redención, justificación, sacrificio, la muerte en la cruz, expiación. Son palabras que se vuelven tan cotidianas que creo que a veces empezamos a perder el peso tan profundo que tienen. Y es importante esta semana específicamente. ¿Por qué? Porque se presta. O sea, se presta para que tengamos ese tiempo, para que en familia o en los círculos cercanos podamos tener estos espacios para meditar respecto a lo que sucedió en el pasado, pero también en lo que sigue sucediendo en nuestras vidas. Porque aunque el sacrificio de Jesús ya se dio hace más de 2000 años, la realidad es que aún en nuestros días seguimos necesitando ser perdonados, ser lavados, ser limpiados, no porque vuelva a ser crucificado Jesús, sino porque en Él y en la cruz y en su pacto encontramos siempre esta promesa de esos ríos de agua viva que van a estar limpiando nuestras vidas y nos van a llevar a santificación, no a justificación constante, sino a una santificación. La justificación es un hecho que sucede cuando tú crees en el Señor, ¿no? Pero la santificación que te va a llevar toda la vida, va a ser necesario que la lleves constantemente a la cruz, porque no hay otro lugar. Sí, de manera... dice la Escritura, ¿no? que Jesús intercede continuamente por nosotros, ¿no? Intercede, mas no muere continuamente, pues murió una vez y resucitó y está glorificado ya. Entonces, la necesidad que tiene el mundo de conocer esa parte, ¿no? Esa verdad. Esa verdad. Porque ciertamente, o sea, ¿cómo lo vive el mundo? ¿Cómo vive el mundo ahorita esta semana? O sea, totalmente desconectado de lo que realmente significó. Muchas veces es como... todo el año, pues sí, todo el año soy cualquier cosa, pero esta semana no, porque he visto, no como carne roja. No como carne de res, pero como ceviche y me lo bajo con una bebida embriagante. Sí. Y no es una crítica a aquellos que lo hacen, sino es reflexión, ¿no? Una reflexión. Y por ejemplo, lo decía hace ratito Edna, es vacaciones. O sea, es como que, son vacaciones y de Santa no tienen nada, ¿no? Pues luego dicen Semana Santa y que de Santa vacaciones no. Semana Santa y anda con todo el enemigo, ¿no? Riéndose y como lo he dicho, ¿no? En algunas otras ocasiones, el enemigo está, pero que sí, ñacañacas por el alma de muchos, o sea, sí. Deseando esas almas, incluso de aquellos que vamos caminando, ¿no? Él sigue deseando las almas, sabe que cuando alguien ya está en la mano del Señor, nadie lo va a arrebatar. Sin embargo, el enemigo sigue haciendo la lucha, la guerra. Entonces, me estaba acordando pues que me toca participar en una de las 7 palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y como justo un día que andábamos en el súper, que nos encontramos a un varón con un problema de cáncer, y hablándole, compartiéndole un poco la palabra, y cuál fue su expresión: necesito paz. Sí. Eso necesita el mundo, y eso es un reflejo de lo que el mundo está pasando. Un mundo sin Cristo, un mundo caído, necesita paz. Pero la paz que busca el mundo es superficial, es una paz aparente donde no haya guerra, donde no haya hambre, donde no haya injusticia. Pero porque no conocen la verdadera paz. O sea, nosotros como cristianos tenemos ahora paz para con Dios, ¿no? Porque siendo enemigos de Dios, Cristo al entregarse en la cruz, al morir por nosotros en la cruz, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por tanto, cierto, pasamos por tribulación, por aflicción,
por problemas, por duelos, por angustia, por ansiedad, depresión, todas las facetas que el ser humano en sus emociones o en su psique, en su mente o en su cuerpo pueden pasar. Sin embargo, aunque pasamos por esos momentos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, nuestro shalom, nuestra paz, nuestro reposo es Jesucristo. Entonces, y esa shalom es bienestar o salud, salvación. En una palabra, salvación es salud, es bienestar completo. Sí. Sí, y es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando no conocí al Señor, eran como días extraños, ¿no? En un sentido de que, ok, estás de vacaciones, porque pues eres niño, adolescente, no sé, estás de vacaciones y dices tú, ¿pero por qué estás de vacaciones? Y empiezan a ver películas, ¿no? Y luego pasaba que en la televisión todo el día pasaban lo mismo y decía, bueno, ¿y por qué? Porque en mi caso no fui formada en un lugar donde se me hablara con la escritura, o sea, mi mamá muy moral, pero no tenía como esta parte de, en la escritura dice esto y pasó esto. Eso viene con los años, pero en el común de las personas creo que no conocen a profundidad qué es lo que sucedió. O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué es este espacio? O sea, es increíble que el mundo ha hecho el espacio para estas semanas santas que se le llama y no sabe por qué está teniendo días libres, ¿no? Y aunque lo sabe superficialmente, no hay un entendimiento. Entonces, ahora que ya el Señor me rescata y empiezo a comprender, los primeros años fueron así como de mucho dolor, porque decía, ¿cómo es posible que Dios estuviera ciega, ¿no? de este sacrificio de Jesús que siendo puro y sin mancha se entregó por mí? ¿Por qué se iba a entregar por mí? Si yo, o sea, no lo merezco. Y meditaba en todo lo que Dios me había perdonado hasta ese encuentro con Él. Pero al pasar de los años, o sea, te estoy hablando que hace ya algunos años que el Señor me rescató. Y hoy digo, no solo hoy puedo recordar lo que hizo cuando me encontró o cuando me rescató, me arrancó del mundo, porque literalmente así fue para mí. O sea, fue como un arrancarme del mundo. Hoy puedo experimentar esa misma condición de ser arrancada, pero de situaciones, porque hoy veo la fidelidad de Él en los procesos que dice Luz, en los días de aflicción, de dolor, de angustia, aún conociéndolo, los vives, pero hoy puedes ver cómo y sentir y tener en tu mente, aunque tu corazón a veces duele, en tu mente tener la claridad de que el que se entregó por ti y por mí en aquel tiempo es fiel, y por cuanto Él es fiel, no importa el valle de sombra de muerte por el que atravesemos, el Señor está con nosotros. Y recordar eso es muy bello, porque te llena de gratitud y te llena de confianza y quita miedos y quita pues las nubes de humo que hay alrededor a veces, que son las distracciones, ¿no? O sea, el afán, las quizás deudas o compromisos o las cosas que a todo el mundo le pueden preocupar. Sí, el día a día. Ajá, las como que las apaga, y es como ese silencio para poder alzar los ojos y decir, Señor, gracias por cuanto habías hecho antes de que yo te reconociera, y por lo que sigues haciendo y lo que seguirás haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, yo lo he vivido en diferentes formas, cuando no sabía nada, después cuando tuve el encuentro con Él, y hoy, después de que han pasado años, veo su gran fidelidad, y cada vez que lo conozco más, me doy cuenta de que estar de pie o poder alzar las manos y decir gracias, Señor, es un privilegio, porque no hay poder humano ni fuerza humana que haga que podamos estar en esa condición. Es la fidelidad de Dios, es su misericordia, es su gracia, es su perdón el que nos mantiene. Y esta semana especialmente también tuvimos la oportunidad, ¿no? de vivirlo en comunidad, no nada más en las reuniones en la iglesia, sino también en un tiempo de campamento, donde pudimos convivir con las diferentes familias de la iglesia. Y eso también, yo me resistía a eso antes, ¿no? Porque lo hacía como muy solemne estos días y así.
pero también es muy bonito el poderlo hacer en compañía de los que comparten la misma fe. Y cuando otros van a las playas, que es creación de Dios, al desenfreno, el poder ir como comunidad a un lugar a orar y darle gracias a Dios por su sacrificio y que los que están alrededor escuchen. También eso es un acto de proclamación de quién es nuestro Salvador. Y es hacer esa presencia, ¿no? Como hemos platicado, o sea, le hemos dejado mucho espacio al enemigo, le hemos cedido como iglesia y en lo individual le hemos cedido muchos espacios al enemigo y se ha enganchado. Pero creo que estamos en el tiempo de levantarnos y recuperar eso que no le pertenece a él, sino que nombre del Señor. Pelear lo que nosotros hemos cedido, sería el punto, ¿no? Ir, si vas a la playa, ve, pero no seas como los del mundo. Ve y lleva la luz de Jesucristo. Ve y proclama. O sea, ve y tu forma de vida, tu estilo de vida, que sea ese estilo de vida santo. Fuiste rescatado para ser santo. O sea, fuiste apartado del mal para glorificar a Dios. Y la semana es santa. Y es cierto, fíjate que desde que yo recuerdo, pues desde niña, pues siempre en iglesia, siempre la Semana Santa muy solemne. En la otra marca donde estábamos antes, de tradición y lo que quieras, pero había como ese respeto y es libertad de cada familia, ¿no? O de cada individuo. Pero ya cuando venimos el Señor nos limpia de todo eso, nos mueve del lugar, primero un estado de como purificación a solas y después ya nos muda a una congregación, a una iglesia cristiana y empezar a vivir en esa comunidad y desprenderte y de desechar todo lo aprendido de aquel tiempo para construir algo nuevo, pensamientos nuevos, estilo de vida nueva en los usos y costumbres, ¿no? Dejar la tradición o religiosidad por vivir un verdadero cristianismo al estilo de la Biblia, no al estilo de cada quien. De como a mí me parece, como a mí me gusta, sino al estilo bíblico, que es lo que el Señor nos quiere mostrarnos. Bueno, los escritores del Nuevo Testamento, ¿no? Y Jesús mismo pues nos enseña a no ser religiosos, sino a que nuestra vida debe ser práctica, nuestra fe debe ser activa en todos los sentidos, donde quiera que nos encontremos. O si era con la samaritana, si era con la cananea, si era con el ciego, si era con el leproso, si era con el capitán, con el paralítico, o sea, si era con un cobrador de impuestos. A él no se le pegaba el mundo, él transformaba el mundo de cada uno. Digo, en ese tiempo que he estado también yo entendiendo, ¿no? El Señor que me ha estado como ayudando, guiando, pues sí es como ir cambiando, quitándote como esas ideas erróneas que tienes. Y lo decías hace ratito, o sea, cuando te separa y es como que empiezas como a ver que tienes que ser santificado, ¿no? Y que no es un trabajo de ya, sino como lo decía hace ratito Edna, es diario. Progresivo. Exacto, es diario y es constante. Y alguien nos decía una vez que es un trabajo en tiempo presente, o sea, y de continuo. O sea, no es algo que ya pasó o que va a pasar, sino que es ahora y es cada día. Entonces, el ir aprendiendo cómo ser comunidad, o sea, cómo pertenecer sin como que de no está bien o no porque la Biblia no lo dice o esto y aquello, pero es como es ir teniendo este aprendizaje, este entendimiento y dejarte, porque a veces es como bien complicado el abrirte, o sea, el confiar en las personas. Bueno, en mi caso me cuesta muchísimo porque, digo, en mi vida anterior, hablando de antes de Cristo, pues nunca me funcionó, o sea, eso nunca me funcionó, el ser abierta y confiar y compartir. Entonces, una vez que empiezo ya a caminar en las sendas del Señor, pues es algo de mi vieja humanidad que poco a poco, pues ahí se va puliendo. No deja de ser un reto, no deja de ser complicado, pero
hay como este descanso de que no hay perfección. O sea, yo no debo de esperar o en expectativa que una persona no me va a lastimar o no me va a generar algún daño, ¿no? Pero en ese sentido, en este año, o sea, específicamente en este año, siento que fue como más como en una libertad, como en un descanso. Por ejemplo, cuando estuvimos en el campamento, de que cada quien podía estar como en su espacio, diríamos juntos, pero no revueltos. O sea, estábamos ahí y las alabanzas de la noche, cuando estábamos ahí en la fogata, luego la predicación en la mañana, este tiempo tan precioso de comunión y de exaltar el nombre del Señor ahí, enfrente de la playa, y las olas como reventaban y se veía todo precioso. Y también pues en ese tiempo que tuvimos, porque tuvimos bastante tiempo para estar en unidad, o sea, compartiendo, platicando, conociéndonos, y creo que fue bastante bueno. Sí, y Pablo lo habla, ¿no? Renovación de nuestra mente, sí. No amoldarnos al mundo. Uh-huh. Y tiene que ver con esto, dejar la vieja naturaleza también, el morir, sí. Que en Cristo, y los que ya somos bautizados, ¿no? Es sepultar al viejo hombre, y naces a una vida nueva. O sea, y fíjate, ¿y cómo pensamos nosotros, no? Bueno, ¿era necesario que Cristo muriera? Ya he hecho esa pregunta en algún otro episodio, ¿no? ¿Era necesario que Cristo muriera? Era necesario. Era necesario. Era necesario que el Verbo se encarnara. Era necesario. Entonces, y pudiéramos pensar, y en su mayoría, creo que en nuestra antigua vida decíamos, ¿no? Es que yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, yo no he hecho, yo soy buena persona. Mala, ¿no? No soy tan mala persona. Tengo algunos detalles que arreglar, ¿no? Pero pequeñeces, ¿no? Y en eso nos excusamos. Yo no he sido tan malo. A mí me hicieron un estado de victimismo, ¿no? Las circunstancias, la vida me orillaron. Ajá, el trauma de que mis padres me hicieron, me pasó esto. Es cierto, todos, absolutamente todos hemos tenido un pasado, tenemos un pasado, ¿no? Sí. Y algo que el domingo que estuvimos en la celebración de las 5 de la madrugada, y que regresamos a casa, dije, voy a dormir un rato, ¿no? Porque era muy temprano y en la tarde vamos a regresar al templo. Me dormí como 20 minutos, pero me desperté. O sea, me desperté porque vino una palabra que decía, Dios no borra tu pasado. Uh-huh. Elimina tu pecado. Es distinto, ¿no? El pasado sigue ahí y a veces traemos consecuencias de ese pasado, pero no me debe de afectar ya eso. Uh-huh. Es testimonio de dónde me sacó el Señor. Él se ha glorificado al limpiarme el pecado. No al borrarme, o sea, no sé, él arroja mis pecados al fondo del mar. Uh-huh. Y Él no se olvida se olvida de mi pecado, se olvida de mi pasado. Él sí lo hace, pero yo no. Porque yo necesito evidencias de dónde me sacó el Señor. El alma mía necesita esa evidencia, ese recordatorio. Por eso el salmista dice, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus favores o beneficios. Entonces el recordar eso, o sea, de dónde, y lo recordaba en este tiempo de la reflexión, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, y nosotros, pues a veces sí sabemos lo que hacemos, pero no conocemos al Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces minimizamos tanto nuestro pecado que podemos llegar a pensar de manera natural, Jesús no merecía morir así. Como diluir, como restarle o sea, valor. Sí, es cierto, mi pecado no era tan grande para que Él muriera en la cruz. Pero si vemos el estándar de la santidad de Cristo, ¿qué dice Él? Si tú ves con ojos codiciosos a la mujer, ya cometiste adulterio, en tu corazón, entonces eres un adúltero. Entonces, si yo voy a ese estándar,
Y traerlo a tu realidad, tú deberías de estar en esa cruz. O sea, Él pagó ese precio. Entonces, debemos de recordar eso de continuo, sí. Pero si tenemos una semana especial, que pudiera ser semana de consagración, ¿no? Así como muchos otros días, mira, para Navidad, ¿cuántos días se preparan, no? ¿Cuánto tiempo gastan? No es una crítica a los pinitins, sino ¿cuánto tiempo preparas? ¿Cuánto tiempo pones unos arreglos en tu casa? Y en Semana Santa se nos hace complicado un día, 2 días de una consagración. Entonces no te estoy diciendo que te vistas de cilicio y te avientes ceniza, ¿no? Sino de una reflexión profunda. Sí, ¿no? Dedicarle tiempo al Señor. Y no precisamente que te ocultes, te vayas de ermitaño, no, pero a veces para uno es complicado convivir con la comunidad de fe, ¿no? Y ahí también tienes que menguar, y de santidad, porque es el carácter, así, porque ahí entonces entiendes, ¿no? Que también por ese hermanito que está batallando en cosas que tú ya no batallas, Dios está trabajando y ha trabajado, y dónde lo rescató. Entonces, yo tengo 2 puntos antes de que se me olvide. Uno es que al ser parte del cuerpo de Cristo, precisamente por este sacrificio que Jesús hace en la cruz y que es lo que da pie a la conformación de la iglesia, porque después está la llegada del Espíritu Santo, ¿no? La promesa del Consolador. Y al conformarnos como su cuerpo, creo que aprender a lidiarnos, ¿no? como cuerpo es una tarea difícil, lo que decía Mayra, porque si nos cuesta trabajo con las personas que a veces vemos todos los días, ahora con personas que a veces vemos una vez por semana o 2 o 3 veces por semana en un momento específico, a veces es un poco complicado. Sin embargo, algo que Dios ha estado trabajando en mi corazón es, si tú logras ver al que está al lado de ti y tu espíritu es confirmado con que aquel es hijo de Dios, tú necesitas ver no solo a la persona, sino la obra de Cristo en la persona. Por lo tanto, el amor, el respeto, el asombrarte pues por la obra gloriosa de Dios en esa persona. No quiero decir que dejemos de vernos las cosas en las que aún tenemos que trabajar. Sin embargo, Dios nos ha mostrado su perdón de una manera tan gloriosa que si nos fijamos en las cosas que Dios ya ha hecho en las personas, será más fácil sobrellevar las que todavía están pendientes de trabajar en nosotros primero y en los demás. Eso es tocante al cuerpo. No podemos decir que amamos a la cabeza de la iglesia, al Señor de la iglesia, pero despreciamos a la novia. O sea, es incongruente, ¿no? Decir, amo con toda mi alma al Señor, pero no puedo lidiar con la novia del Señor, cuando al final somos parte de esa novia y somos llamados a tener vestiduras limpias, vestiduras que son agradables. Debemos ayudarnos unos a otros en la medida de lo posible, ¿no? Y todo con el foco de la santificación. Y la otra parte, creo que el entendimiento acerca del vivir en santidad también va madurando. O sea, y creo que cuando más maduras es cuando más te caes. O sea, hay un tiempo en la vida cristiana en la que tú estás así como que sobre nubes, ¿no? O sea, pero todo lo ves así bien bonito, color de rosa. ¿Primer amor? Pero bien bonito, sí, todo así. Pero llega un momento en el que tú vas a ser confrontado con realidades y Dios va a seguir trabajando contigo, y va a haber momentos donde va a ser necesario ir a las entrañas de tu alma, y Dios va a seguir renovando muchas cosas, ¿no? Entonces, en esas caídas, raspones y cosas, el enemigo va a aprovechar para decirte, cállate, porque como te caíste, no puedes hablar, ¿no? Como fallaste en esto, como te equivocaste, invalidado. Como te distrajiste, eres inválido, tú no puedes hablar, de ti no se te puede decir, tú tienes la etiqueta toda la vida de que te equivocaste en tal cosa, así que tú cállate. Eso es lo que va a hacer el enemigo, esa es la labor del enemigo en contra de cualquier hijo de Dios. Sí. Sin embargo, cuando tú conoces
al que no solo te perdonó el día que tú creíste que Él es el Hijo de Dios y que Él perdona los pecados, tú ese día creíste en ese Señor, en el Señor en el Verbo encarnado en Jesucristo, pero no solo para el perdón de tus pecados hasta ese día. Él pagó por tus pecados de toda la vida y no estoy incitando a pecar. Pero cuanto más reconoces que eres hijo, no por tus méritos, sino por los de Cristo en la cruz del Calvario, tú con más seguridad abrazas su perdón. Y el día que tú te equivocas y Él te procesa y te va a corregir, y la corrección duele, pero cuando endereza tu camino y vuelve a abrazarte y a cobijarte y a cubrirte, tú no puedes mantener tus ojos clavados en el piso, en el pecado en el que caíste, o en la culpa, o en la falla, o en la distracción. Tú tienes que levantar tu mirada al cielo y decir, por cuanto su sacrificio es suficiente, yo en Él descanso. Y no solo descansas por lo que te perdonó hasta el día que tú lo conociste al principio, tú descansas por toda tu vida en Él. Entonces, en ese punto, creo que tanto el cuidarnos como iglesia, el reconocernos, el amarnos, el palpar este amor de Dios en sus hijos y reconocerlo, y el vivir en santificación y en el seguir adelante con la cabeza en alto por cuanto somos perdonados y somos instrumentos de edificación, creo que debemos estar al pendiente de que lo que Dios ha perdonado nosotros no seamos los que van y señalan también, y tomando el lugar del enemigo de nuestras almas, ¿no? Sí. Entonces hay suficiencia de perdón para el que se arrepiente. El que no se arrepiente no va a experimentar eso. Y cuando eres hijo, sí o sí te va a llevar ahí, pero los métodos de Dios son efectivos, pero son firmes. O sea, el Señor ama al corazón humilde, al quebrantado, y al orgulloso lo resiste. Y esa es una verdad que forma parte de su esencia misma. Por lo tanto, como hijos descansamos en su perdón, sí, pero somos llevados a ese arrepentimiento. Sí. Y por cuanto tú o yo o cualquiera pudiera fallar, el saber que en esa cruz, en ese sacrificio está tu perdón y está tu descanso. O sea, dimensionar eso es y eso a veces te permite caer para saber que Él te sigue levantando. Y vuelvo a repetir, no estoy incitando al pecado porque no es justificación, pero a veces la manera en la que vamos aprendiendo es justo eso, en la práctica. Y es que es eso, estamos aprendiendo, o sea, es amarle, ¿no? Principalmente en conocerlo, a ser santos. Y voy a leerles un pasaje de Colosenses, ahorita con lo que mencionaba, Colosenses 3, del 13 al 15, dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Concluye, importantísimo, ¿no? El ser agradecido. Sí, Pablo, pues igual en Corintios, ¿no? Que nos habla de esta carta, la carta magna del amor, ¿no? Sí. Incluso dice, ¿no? Si tuviera todos los dones, si no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿por qué me sirve, no? Tres virtudes con las que cierra el capítulo, dice la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de estas es el amor. 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor, pero la la mayor de todas es el amor. Y fue lo que Cristo mostró ahí en la cruz del Calvario, el amor, ¿no? Esa entrega, pues sin reserva. Acababa de pasar, hablando de la semana, ¿no? Que comentabas tú, cómo inicia en un domingo de Ramos, exaltando al Señor, cumpliéndose la profecía de que entraría en un pollino, en un hijo de asna, y cómo la gente ponía a su paso palmas y todo, hojas, mantos, y le gritaban Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David, sálvanos, sálvanos. Y días después,
crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y a veces, ay, gente mala, decimos, ¿no? Nosotros pudiéramos pensar, además vemos las películas, como comentaba Edna, ojos juzgones, luego así, ¿no? Malos, malvados, o sea, si yo hubiera estado ahí, no hubiera permitido eso. No es cierto, quizá le hubieras escupido. Sí. Si yo hubiera estado ahí, a lo mejor le hubiera metido el pie. O sea, siendo realistas, ¿por qué? Porque la presión del mundo es demasiada. Si hoy este aparatito, ¿cuánto nos ejerce de presión? No, creo que es falta de reconocer la pecaminosidad del corazón del hombre, ¿no? La capacidad, sí, la capacidad de pecar. La perverso es el corazón. Sí. Dice Pablo, ¿no? ¿Quién me libra? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, dice Pablo, oye Pablo, ¿qué te pasa? Si tú te consideras eso, imagínate nosotros, ¿no? Y él fue llevado, dice él mismo, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, fui llevado al tercer cielo, este encuentro con el Señor, y le fueron reveladas muchas cosas que no le fueron permitidas contarlas. Pero el tener ese encuentro, el encuentro con el Señor te marca, ¿no? Y ahora en estos tiempos de apostasía, en este tiempo de tanta falsedad, de hipocresía, de máscaras, fe fingida, ¿no? De fe fingida, como vemos que cuánta gente dice, es que a mí me habló, es que a mí se me apareció Jesús, el Señor, yo vi esto, yo vi el otro. Pero no hay una vida transformada. Y no hay una vida transformada cuando el encuentro con el Señor, nuestra propia vida, o sea, sin haber sido llevados al tercer cielo, hemos visto la gloria del Señor al momento de perdonar nuestros pecados. Claro, pero sí hay, o sea, sí hay manifestaciones. Sí, de ese claro, tipo. sí las hay. Sí pero hay una manifestaciones congruencia en la vida de esa persona. Exacto. Voy a eso, evidente, ¿no? En esa evidencia de ese encuentro con el Señor. Claro. El Señor sigue hablando, sí. El Señor sigue revelando, sí. El Señor se sigue manifestando en dones y milagros, en señales, prodigios, sí. Y todo tiene que ir acorde con lo que ya está revelado e inspirado en la palabra de Dios, ¿no? O sea, si algo suena muy espiritual, pero contradice lo que está en la palabra, entonces... Bandera roja. Y entonces es por eso que la palabra dice, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Y también dice la palabra, ¿no? Que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero es conocerla. ¿Y cómo la conoces? ¿Cómo amas a Jesús si no lo conoces a través de su palabra revelada? ¿Y quién es la verdad? Es Cristo, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que te va a dar testimonio de eso. Sí. Y es el Espíritu Santo el que te revela al Hijo, como ese Hijo de Dios, porque a veces tomamos textos, no, confiesa que Jesucristo es el Señor y ya vas a ser salvo. Ajá. Pero cuando los confiesas, dice, y aquel que confiese, ¿no? A Jesucristo, pero es esa revelación por parte del Espíritu Santo a nuestras vidas de quién es el Cristo. Jesús mismo se lo dice a los apóstoles. Bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Juan, otros que eres el profeta, ¿verdad? Y bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo o el Dios viviente, ¿no? Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne. Te lo revela el Espíritu. Sí. Y es ahí donde entra tu salvación, ¿no? Mi salvación, cuando Dios revela a su Hijo en tu persona. ¿Cómo? Confrontándote con tu pecado. Sí. Su santidad a tu pecado. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, pues para esto es lo que es la Semana Santa, ¿no? El vivir esos días, no como una religiosidad, sino que realmente que sea ese tiempo de introspección, una autoevaluación, pero no con tu criterio, sino con la palabra de Dios revelada en tu vida. Y eso es constante, pero qué bueno que tengamos esos momentos, esos días para reflexionar, para estar en comunidad, para estar en comunión, porque puedes estar en comunidad, pero sin comunión, ¿no? Entonces,
y Dios va uniendo a aquellos, ¿no? Y nos va poniendo como en aquel grupo donde estamos siendo afines porque quiere construir algo más. Uh-huh. Porque va perfeccionando y va como perfilando hacia el propósito que Él tiene para nosotros, ¿no? Aquí estamos nosotras y cómo Dios ha traído, ¿no? Sí. Una de Sinaloa, otra de León y aquí otros de Cabo, y cómo Dios hace con lo suyo lo que quiere, pero es para su gloria. Amén. 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 Sí, pues ya para cerrar, no sé si quieres comentar algo. No, yo estoy bien para que tú des el mensaje final. Bueno, no, pues en realidad es muy importante, como lo decía Luz, vivir no solamente estos días, ¿no? Pero es bueno que se den estos tiempos, pero sino toda la vida, o sea, cada día en buscando esa santidad y no en los criterios propios, como bien lo decía nuestra hermana, sino en lo que dice la palabra de Dios, porque pues ahí no hay error, o sea, el error va a estar en mis ideas, en lo que yo concibo, pero en la palabra de Dios pues no hay error. Entonces, pues nada, muchas gracias por acompañarnos, qué bueno que nos siguen desde donde sea que se encuentren, ayúdenos con algún comentario, con compartirlo, con sus reacciones, se los agradecemos de corazón, y pues que esto siga adelante para la gloria de nuestro Señor. Amén. Que recordar que el nombre de nuestro buen Dios tiene que ser conocido en toda la tierra. Si queremos que Cristo venga, nosotros tenemos que proclamar su palabra. Sí. Porque deseamos, por lo menos en mi caso, anhelo ver al Señor. Amén. Cara a cara. Amén. Amén. Bueno, chicas, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.